hemos estado hablando acerca de las perspectivas bíblicas sobre la vida. Y lo que queremos decir con esto es que en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos considerando alguna decisión, alguna actitud que debemos de tener hacia la vida, somos influenciados más por lo que nos dice nuestra sociedad, lo que nos dice nuestra cultura, que por lo que dice la Biblia. Y en ocasiones estas dos perspectivas están opuestas y a veces hasta en conflicto la una con la otra. Y hemos estado viendo algunas situaciones donde eso se da. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la humildad. Y desde que menciono la palabra probablemente ya te vas dando cuenta de que lo que la Biblia nos dice acerca de la humildad y lo que la sociedad nos dice acerca de la humildad van a variar. Sobre todo cuando consideramos que la humildad lleva un elemento de humillación en ella. Cuando nosotros consideramos la humildad y sobre todo la humildad que lleva al servicio, probablemente venga a tu mente la historia de la Biblia cuando Jesús lava los pies a los discípulos. Y es una historia bellísima y de gran profundidad y de gran significado. Impactó la vida de los discípulos y debe impactar nuestra vida hoy en día. Pero realmente es una historia bonita, una historia de humildad, aunque sí hay un elemento de humillación ahí, no es tan grande. Lo vemos como un buen ejemplo y algo que probablemente la mayoría de nosotros diríamos, sí, yo podría hacer algo así, yo podría expresar humildad de esa manera. Pero cuando la Biblia nos habla de humildad y en particular el pasaje que vamos a ver el día de hoy acerca de Jesús, vamos a ver que esta humildad de Jesús es mucho más profunda en tanto a que recibe los efectos de la humillación. El pastor Bell, que fue el que plantó esta iglesia, él solía decir, y me impactó mucho esto que él decía, que hoy en día nuestro problema es que tendemos a humanizar a Dios, a deificar a los seres humanos y a minimizar el pecado. Y lo que él quería decir con esto es que cuando nosotros consideramos a Dios, lo queremos considerar en términos humanos. Queremos hacerlo tanto como se pueda uno de nosotros y pensar que sus pensamientos, sus acciones, sus reacciones van a ser humanas. Por otra parte, cuando queremos considerar a los seres humanos, los queremos deificar tanto como sea posible, hacerlos como si fueran lo máximo o tan grandes como podamos imaginarnos, sin considerar esos aspectos de debilidad y de maldad que tenemos tantos de nosotros. Y en todo este contexto, también queremos nosotros minimizar el pecado. Pensar que el pecado no es tan grave, no es tan digno de darle demasiada atención. Es algo que se da y ahí está y pues bueno, pero no darle la importancia o la perspectiva que le da la Escritura. Al considerar estos elementos de humildad y humillación, hay algo que es muy importante que tú tengas claro en tu mente, y es lo siguiente. Dios no está obligado a hacer nada por nosotros, pero hace todo por nosotros. No está obligado. No hay ninguna autoridad sobre Dios. No hay una descripción de trabajo, una descripción de puesto de Dios que diga, tienes que redimir a los seres humanos, tienes que bendecirlos. Él no está obligado a hacerlo. Cuando Él lo hace por su propia voluntad, por su propio placer. Y cuando nosotros consideramos la vida de Jesús, debemos darnos cuenta de que fue algo humillante. El tratar de entender, de considerar que Dios, siendo el Señor de todo, siendo el Creador, con toda autoridad, con todo derecho de manejar las cosas como Él quisiera, escoge para resolver el problema de esta humanidad rebelde, hacerse uno de nosotros y vivir la vida que vive Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Parte de esa vida es que aunque Jesús se anunció, se presentó como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, que venía a entregarse por nosotros, a servirnos
con su vida al punto de muerte, ayudarnos a entender la relación que podemos tener con Dios como nuestro Padre. Y la respuesta que tuvieron las personas de su tiempo fue negarlo, fue rechazarlo, humillarlo, castigarlo, torturarlo. Y en el hecho más asombroso, pretenden que pueden matarlo y que pueden deshacerse de él crucificándolo, ejecutándolo en una cruz. Eso es humillación. Y Jesús, con todo el poder a su disposición, cuando Él es arrestado, Él le dice a sus seguidores, a sus discípulos, yo podría en este momento pedir legiones de ángeles que impedirían que esto pase, pero todo esto es parte del plan de redención de Dios. Jesús no es una víctima en el sentido de que se le sale la jugada de las manos y es el poder de las personas es mayor que el suyo. Él humildemente recibe la humillación de estas criaturas que pretenden deshacerse del Creador. Esa es la humillación que sufre Jesús. Y eso es parte de lo que nos describe, o más bien es lo que nos describe un pasaje maravilloso que se encuentra en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Déjenme leerles de los versículos 5 al 11. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a ver un poco más detenidamente lo que nos dice las diferentes declaraciones, las diferentes afirmaciones de este pasaje. Empieza diciendo, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a los cristianos de Filipos, la carta a los filipenses, él empieza agradeciéndole a Dios por la relación que tiene con los filipenses, por la vida que están viviendo los filipenses y las muchas cosas buenas cerca de ellos. Y después empieza a animarlos a vivir vidas que comuniquen la realidad de Dios y la realidad de su relación con Dios. Y por eso llega a este punto donde les dice que tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Básicamente le está diciendo, como Jesús tuvo esta actitud, Él se comportó de esta manera, ustedes también deben hacerlo. Y les dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Como diciendo, Jesús puede haber dicho, yo soy Dios, yo voy a hacer lo que quiera porque yo soy Dios. Pero dice, no, él no lo tomó como algo a que aferrarse, algo que demandar. Más bien, se despojó a sí mismo, hizo a un lado ese privilegio, esos derechos que tenía como Dios, y tomó forma de siervo, de servidor, cuando se hace semejante a los hombres en la encarnación. Y aquí lo que vemos en estos cuantos versículos, primeramente vemos que nos está hablando acerca de una actitud, de por lo que entendemos de la revelación de Dios, eso va a moldear o va a definir la actitud que vamos a tener hacia las situaciones y hacia otras personas. Y nos pide que nuestra actitud sea la misma en Cristo Jesús. ¿Cuál era esa actitud? Primero es que él estaba seguro en su identidad. Él no necesitaba que alguien le recordara o le dijera, oye, pero tú eres Dios. ¿Cómo te van a tratar de esta manera? ¿O cómo se van a salir con las suya? Si tú eres Dios, tú eres el Señor del universo, tú tienes toda autoridad. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes en un momento hacer desaparecer todo y reconstruirlo a como tú quieras. Él estaba seguro de su identidad, pero su actitud va a ser una de humildad.
de buscar el bienestar del otro más que el suyo propio. Por eso dice que no lo considera algo a qué aferrarse. Dice, yo sé quién soy. Eso no va a cambiar. Eso está seguro. Y por esa seguridad que tengo, yo puedo hacer a un lado mis privilegios, no reclamar mis derechos y hacer lo que yo he decidido hacer. Hoy en día creo que uno de los problemas que tenemos o que experimentan muchas personas es que tenemos este sentido de derechos que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Y pensamos que tengo derecho a tal cosa, derecho a esta otra, y reclamamos que nuestros derechos no sean respetados, no sean concedidos. Y estos derechos ni siquiera vienen del gobierno, pensamos que es el gobierno el que define qué derechos tenemos y el que debe asegurarse de que los recibamos. Pero la realidad es que los derechos que tenemos los recibimos por el hecho de que Dios crea a los seres humanos a su imagen y semejanza. Y eso nos da una dignidad y nos da derechos que sí deben ser respetados. Pero aquí el ejemplo de Jesús, y lo que estamos viendo es que Él se despoja, Él no reclama esos derechos, sino que se enfoca a lo que va a ser de beneficio a los otros. Y esto es algo tremendo. Esta semana he estado dando una clase de filosofía y uno de los conflictos que se dan desde la filosofía griega clásica es cómo conciliar lo que nosotros entendemos como trascendente e inmanente. Lo trascendente es aquello que está más allá de lo que vemos y de lo que entendemos. Entendemos lo suficiente como para darnos cuenta de que existe, pero no podemos realmente entenderlo. Es más, el carácter mismo de trascendencia significa que no podemos alcanzarlo, no podemos tener una comunicación, un contacto con ello. Lo inmanente es lo que tenemos alrededor nuestro, es con lo que podemos interactuar, lo que es real para nosotros. Y cuando nosotros empezamos a considerar quién es Dios, en su santidad, en su perfección, en su eternidad, en su autoridad, está tan alejado de lo que somos nosotros, que la conclusión es que no podemos tener una cercanía con Él. Pero en la encarnación, precisamente vemos que Dios se acerca a nosotros. Cuando nosotros no podíamos acercarnos a Él, Dios se acerca a nosotros. Y por eso el profeta anuncia al Mesías con el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús se hace inmanente, vive entre nosotros, vive con nosotros. El apóstol Juan dice que lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. Y es Dios el que hace esto en humildad. No estaba obligado a hacerlo. Nadie lo fuerza a hacerlo. Él lo hace por decisión propia, haciéndose semejante a los hombres. Continúa el pasaje y dice que hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos primeramente la humildad, la actitud que lo lleva a encarnarse y hacerse siervo de la humanidad. Y después vemos que en esta humildad hay una humillación. ¿Cuál es esta humillación? La muerte, y no cualquier muerte, la muerte en la cruz. La ejecución por crucifixión el propósito que le dan los romanos a este tipo de muerte es demostrar que la persona que estaba siendo ejecutada era de lo peor, la más ignominiosa de las muertes. ¿Qué había hecho Jesús? Él había venido a ofrecernos, no a ofrecernos, sino a darnos la manera de experimentar una relación con Dios como nuestro Padre, a encargarse de nuestro problema de pecado, a darnos una vida eterna de bendición, de gozo con Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta? Deshacernos de Él. Decir, pues sí suena bonito, pero no lo quiero. No me interesa, no me satisface. Y Él sufre todo esto en obediencia. Ahora es una obediencia de acuerdo a la voluntad de Dios y Jesús es Dios. Entonces no es una obediencia forzada, sino es una expresión de obediencia, que por cierto, no significa que antes no había sido obediente, que haya expresado desobediencia, sino que en este momento
Él expresa una obediencia que no había experimentado antes, la obediencia que lo lleva a la muerte. Y el mismo pensamiento de que en la segunda persona de la Trinidad Jesús muere, que Dios pasa por esa experiencia, es algo bien difícil de considerar, mucho menos de entender. Y esa es la humillación, de ponerse en una situación en que la criatura pretende hacer morir al Creador. Él sufre todo esto y nos dice en Hebreos que lo hace por el gozo puesto delante de Él, por el gozo de saber que de esta manera nuestro problema de pecado iba a ser resuelto y podíamos ser redimidos y entrar a esa relación con Dios como nuestro Padre por toda la eternidad. Al final del pasaje nos dice, un punto más importante acá. Cuando Jesús en obediencia se hace siervo y se somete a esto, hay un elemento de no ejercer control. Porque aunque Él como Dios soberano tiene el control de todo lo que está pasando, la impresión que tienen los seres humanos, que lo acusan, que lo traicionan, que lo condenan, que lo clavan a una cruz, es que ellos están en control de la situación y que Jesús no la tiene. La realidad es que cuando nosotros caminamos en obediencia con Dios, como Dios es soberano y tiene el control de la situación, en cierto sentido estamos en control. Es cuando nosotros queremos tomar el control de las cosas y pretendemos que otros caigan bajo ese control o estén bajo ese control, que es falso. Y muchas veces nuestras frustraciones vienen precisamente de no poder controlar nuestra situación y no poder controlar lo que otras personas hacen. En la psicología se nos habla de diferentes razones que nos llevan a buscar tener control de nuestras vidas, por traumas de nuestra niñez, por situaciones de traición, de decepción que hemos vivido. Y esa idea de que esto no me lo vuelven a hacer nos lleva a buscar controlar nuestras situaciones de tal manera que no nos lo vuelvan a hacer. Pero para controlar nuestras situaciones tenemos que controlar a la gente alrededor nuestro. Y cada vez que ellos no responden como nosotros quisiéramos que respondieran y nos damos cuenta que no podemos controlar esa respuesta, eso hiere nuestras relaciones. La humildad, es decir, yo estoy contento con lo que estoy viviendo, con saber que Dios está en control de esto y que Él lo va a llevar a sus propósitos. Yo estoy dispuesto a ser humillado porque yo no puedo tener control sobre otras personas, mucho menos sobre mis situaciones, pero Dios sí. Y si soy humillado, esa humillación es parte de la obra que Dios está haciendo en mí. Y yo puedo descansar en que Él va a cumplir sus propósitos. Al final de este pasaje que leímos, los últimos versículos dicen, por lo cual, por todo esto que hemos hablado, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en todo lugar, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Nos dice que va a llegar el momento en que todo ser con lengua va a decir que Jesucristo es el Señor. Vamos a reconocer su soberanía, su señorío, su deidad, su santidad, su perfección, todo lo que es Dios. Todos lo vamos a reconocer, todos lo vamos a proclamar. Y podríamos pensar entonces que Jesús sufre esa humillación o toma esa actitud de humildad para ser exaltado, lo cual parecería una contradicción. Más bien lo que debemos entender acá es que el resultado de esa obediencia, esa sumisión, esa humillación que Jesús está dispuesto a recibir, resulta en esta exaltación. No es que Jesús está buscando la exaltación y la única manera de recibirlo es la humillación, sino que el que Jesús está dispuesto a ser humillado, independientemente de lo que pase después, Dios lo exalta, porque además la motivación la vemos al final del pasaje, cuando dice que es para la gloria de Dios Padre. El interés principal de Jesús, su motivación, su fin,
es que Dios sea glorificado. Y esto significa que Dios sea reconocido como Dios por su creación. Que veamos la obra de Dios, le agradezcamos por ella, nos gocemos con Él por lo que Dios ha hecho. Eso es lo que mueve a Jesús. Habíamos mencionado que le mueve también ese gozo puesto delante de Él, la relación que va a resultar de su sacrificio. Una vez que nosotros somos librados de nuestro pecado, podemos entonces entrar a una relación íntima de comunión con Dios. Eso es parte de la motivación. Pero esta exaltación que Jesús recibe es como resultado de su humillación, no es lo que lo motiva a pasar por ella. Ahora, el pasaje había comenzado diciendo que nosotros tengamos esta actitud que está en Cristo. Y entonces si nos regresamos nosotros a lo que dice el apóstol Pablo justo antes de eso, entendemos cuál es la aplicación a nuestra vida. En los versículos 3 y 4 de Filipenses 2, el apóstol Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y lo que debemos entender acá es que por el ejemplo de Jesús y por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos también tener esta actitud de humildad al punto de estar dispuestos a ser humillados por el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y como Jesús, eso se basa primeramente en un entendimiento y una seguridad de quién somos nosotros en Él, de saber que Él nos ha rescatado, Él se ha encargado de transformarnos, de llevarnos a ser sus hijos, y nos da el Espíritu Santo para que esto se exprese en nuestras vidas. Y tú puedes tener esa confianza absoluta de que Dios está obrando en ti y que Él te va a llevar a ser quien Él te creó para ser. Segundo, esto nos capacita o nos da la libertad de poder hacer a un lado lo que consideramos nuestros derechos, de poder despojarnos, de no aferrarnos a cosas, a deseos que no nos permiten servir a otros como Dios nos pide que sirvamos. Y esto, nota también que este despojarnos o este negar nuestros derechos, hay una manera apropiada de hacerlo. El texto dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No dice que ignores tu bienestar. Dice que además de buscar tus propios intereses, busques los intereses de los demás. Entonces, cuando hablo yo de hacer a un lado tus derechos, no significa que te vuelvas un tapete para que la gente te pisotee. Significa que tú tienes esa actitud de disposición al sacrificio, a la humillación, cuando entiendes que Dios así te lo pide por el bienestar de otros. Por eso es que el elemento de obediencia y de sumisión son tan importantes en esta actitud. Y la obediencia no es una obediencia forzada. La obediencia se desprende del entender que Dios es Dios, que Dios está en control, que sus propósitos son buenos y que al final se van a cumplir. Cuando yo veo tan claro el camino delante de mí, cuando yo camino en la voluntad de Dios, no me cuesta realmente trabajo hacerlo. Es cuando yo temo que mi obediencia va a resultar en daño para mí, que yo me resisto a obedecer. Pero si yo sé que mi obediencia va a resultar en el cumplimiento de la obra de Dios en mi vida y en la vida de aquellos afectados por mí, entonces mi obediencia se da de una manera sencilla, natural, podría decirse. Porque además, y entonces yo puedo rendir el control, el poco control que pueda yo tener, me es bien fácil rendírselo a Él, que tiene todo el control. Y además todo esto está motivado por mi deseo de que Dios sea glorificado. Y la gloria de Dios, lo vamos a ver en otro mensaje, es que Dios sea reconocido como Dios. Que cuando las personas piensen en Dios, lo consideren, tengan un entendimiento correcto de quién es Él y que su respuesta sea la apropiada a encontrarse delante del único Dios verdadero. En la Navidad es una época que curiosamente aquí en México se da en diciembre, entonces una época fría, pero que es una época que nos llena de mucho calor.
Es una historia muy bonita, es la idea de reunirse con la familia, de alguna manera hemos asociado bondad humana y paz y fraternidad y todas esas cosas con esta época. Y está bien si hay esos elementos y es bueno que nosotros los consideremos. Pero el considerar esas cosas nos puede prevenir de darnos cuenta de lo que está sucediendo ahí, de esa humildad y humillación que experimenta Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en su estado de Dios, perfecto, en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, gozando de todo lo que Dios se goza. Y en un momento de la historia, Él se encarna. Él toma sobre sí la naturaleza humana y se vuelve un bebé. Un bebé que al nacer necesitaba que alguien más lo cuidara. Este es el Dios del universo. Y por cierto, Él nunca deja de ser Dios. Todo eso que Él vivió lo vive como Dios y lo vive como ser humano. Pero necesitaba quien lo cuidara, quien lo arropara, quien le diera de comer, quien le cambiara los pañales, quien lo limpiara. Este es el Dios del universo. Esa es la humildad, esa es la humillación que se reflejan, que se expresan en la encarnación. Y Jesús lo hizo porque Él iba a vivir su vida perfecta. Él nos iba a dejar su enseñanza, nos iba a dejar testimonio de quién era Él. Él iba a ir a la cruz por nosotros, a resucitar y a dejarnos la promesa de que Él volvería a terminarlo todo, a llevarnos a ese estado prometido, lo que llamamos el cielo, la eternidad con Dios, donde lo vamos a gozar a Él para siempre. Entonces, esta semana, haciendo eco de lo que nos menciona el apóstol Santiago, y lo dice él, pero lo repito yo, humíllate ante el Señor. ¿Qué significa esto? Preséntate ante Dios, despojándote de todo lo que crees que tú puedes ofrecerle, que tú puedes dar, de cualquier habilidad que tengas, de cualquier sentido que tengas de tus capacidades. Decir, Señor, yo quiero ser humilde delante de ti, reconocer que sin ti no soy nada. Pero entonces, entender que Él nos da la capacidad, al darnos esta actitud que hubo en Cristo Jesús, de servir a otros. Por eso la tarea que te dejo esta semana, lo que quiero animarte esta semana, es que te humilles ante el Señor, que seas humilde, de tal manera que puedas servir a alguien más. Y vamos a pedirle a Dios que Él realice esta obra en nosotros. Padre Dios, gracias porque en Jesucristo tú nos has dado el ejemplo y la esperanza de cómo vivir una vida que te agrada a ti y que es lo mejor para nosotros y para aquellos alrededor nuestro. Al considerar estos aspectos de humildad y humillación, nuestra oración en este momento es que a través de tu Espíritu Santo tú nos lleves a entenderlo y a incorporarlo a nuestras vidas, de tal manera que seamos de servicio para otros, que tengamos el impacto que tú quieres que tengamos en sus vidas y que todos lleguemos a ser quien tú nos creaste para ser, para gloria de tu nombre, Padre Dios. En el nombre de Cristo Jesús.